Buenos días, mis amados hermanos. Espero que estén bien. Un saludo desde acá. Parece que fue ayer que estuve allá, pero gracias a Dios, bueno, estamos en un domingo más, una oportunidad más. Venimos, ojalá, después de adorar al Señor, a escucharlo a Él, porque eso es lo que más necesitamos en una vida como la que vivimos el día de hoy, escucharlo a Él. Pensando en esta mañana, antes de hablar con ustedes, bueno, sabemos lo que pasó en Venezuela, pero si hay algo que es un hecho, es que la vida no se detuvo, no se detiene, la vida continúa. Pase lo que pase en el mundo, pase lo que pase en nuestra vida, la vida continúa. Y porque eso es una realidad en nuestras vidas, es que quiero hablarles de este tema. Dios gobierna las tormentas de la vida. Y tenemos que aprender a estar firmes en la tormenta y seguros en Cristo. Bueno, ¿por qué digo esto? Vean lo que dice la Escritura en Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová, los que esperan al Señor, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Wow. Y noten que el versículo inicia con los que esperan a, no en, sino a el Señor. Los que estamos esperando que Dios se aparezca. Y no estoy hablando de algo de una aparición ahí mística, espiritual o algo por el estilo, sino ver a Dios actuar en medio de cualquier situación. Pero esta promesa es solo para los que esperan que eso esté sucediendo. Entonces tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas. Van a correr y no se van a cansar, van a caminar y no se van a fatigar. Isaías 40:31. Entonces yo quiero iniciar el día de hoy. Primero oremos y después de lo que queremos, quiero hacerles unas cuantas preguntas. Padre que estás en los cielos, gracias por este momento que nos prestas, que nos regalas a mis hermanos, a mis hermanas y a mi persona. Oh Dios, este es un día en que nos reunimos como iglesia, como tu familia. Y ojalá que haya sido Dios en todos con el deseo de escucharte, el deseo de estar hoy delante de ti para examinar nuestros corazones, para que nos mires y nos hables a las profundidades de nuestras vidas, donde solamente tú puedes llegar. Ayúdanos a comprender tu palabra para practicarla. Ayúdanos a entender que siempre seguir tu consejo será lo mejor en nuestras vidas. Y si aquí hay alguien que todavía está luchando con la idea de entregarse a Cristo, que hoy sea el día en que se rinda y que hoy sea el día en que en una obediencia completa y rendición total vengan a Jesús para salvación. Y para que el creyente que todavía está luchando con su carne, con sus pecados, con sus debilidades, que hoy sea el día de rendición completa, total, al gobierno, al control de Cristo y por supuesto al plan que tienes para sus vidas. Gracias, Padre. Desde ahora te alabo y te glorifico por lo que vas a hacer en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces permítame iniciar con esas preguntas para ustedes. Bueno, ¿vas a hundirte o vas a volar? ¿Alguna vez te ha derribado una tormenta física o emocional de las que no se ven venir, que jamás te lo esperaste? ¿Estás en medio de una ahora mismo preguntándote si todavía te queda fuerza para levantarte? Creo que son preguntas que hay que contestar. ¿Te has cansado de ponerte en pie solo para que la vida te derribe otra vez? Y quizás empezamos con una nota gris, pero estos son verdades. Nuestras vidas no son peritas en dulce, no es un jardín de rosas, no es una almohada muy mullida, muy suavecita donde podemos vivir. No, la vida es difícil, la vida es dura. Siempre vendrán tormentas a nuestra vida. Pero tenemos que aprender a confiar en Dios y estar seguros en Cristo en medio de nuestras tormentas. Y hay una buena noticia para todos acá. Para los que están sitiados en este momento, cuando están metidos en una tormenta o han estado metidos en una y otra y parece que no ven la luz. Jesucristo no solamente puede sostenerte de pie en la tormenta.
Jesucristo puede llevarte a volar por encima de la tormenta. Jesucristo puede llevarte a volar por encima de la tormenta. Una vez más, vean lo que dice el pasaje. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Eso es una promesa. Tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se van a fatigar. Es una promesa para ti y para mí. ¿Cómo nos olvidamos? O quizás las recordamos o quizás las sabemos, pero como estamos ensimismados y metidos en nuestra vida, simplemente no las tomamos en cuenta. Y nosotros buscamos las respuestas. Y nosotros buscamos las soluciones. Y nos cansamos. Y lastimosamente terminamos mal por no acudir a Dios, a sus promesas y a estar haciendo ese plan que Dios tiene para nosotros, en el cual nos llevará a volar por encima de las tormentas. Se los explico de esta manera. Miren, el águila, a diferencia de otras aves, no huye de la tormenta, las usa. Se sienta en un peñasco y cuando siente que las corrientes de aire caliente empiezan a subir desde el desierto, despliega sus alas y comienza a volar. Mientras más fuerte sopla el viento, más alto sube el águila. No lucha contra la corriente, se apoya en ella. Eso es exactamente lo que Dios quiere hacer contigo en esas temporadas. La tormenta que temes puede convertirse en la corriente que te eleva si aprendes a apoyarte en Dios en lugar de pelear solo contra ella. Qué tremenda verdad nos enseña el Señor en la naturaleza. Ustedes saben que el aire caliente siempre sube. Siempre va a quedarse en las partes altas. Bueno, las tormentas, ese aire caliente que llega a nuestras vidas, lo que quiere es elevarnos a la presencia de Dios, a una intimidad más profunda con el Señor, a una confianza más real en el Señor, a una vida más entregada a el Señor. Pero nosotros vemos las tormentas, nos asustamos, nos enredamos en ella y lastimosamente tomamos malas decisiones en lugar de apoyarnos en ella para elevarnos a el Señor. Para entender cómo Dios usa las tormentas en nuestra vida, primero necesitamos entender de dónde vienen ellas, de dónde vienen las tormentas. Y aquí es cuando tenemos que entender ciertas cosas y aquí está la primera. El águila, como les decía, ama la tormenta. Entonces, las tormentas tienen distintas causas. Ahí tienen la primera, las naturales. Cae indiscriminadamente sobre justos e injustos como parte de vivir en un mundo que está caído. Este mundo es un mundo caído en pecado, por lo tanto van a venir de uno y otro lugar las tormentas. También van a venir tormentas por nuestros propios pecados, consecuencia directa de decisiones que tomamos. No podemos echarle la culpa a nadie, nosotros somos los que tomamos las decisiones y nosotros somos los que estamos cosechando de las decisiones que tomamos. Pero no solo eso, sino que también están las tormentas que son permitidas por Dios. Y esas tormentas es para atraernos a Él o formar nuestro carácter, para formar el carácter de un hijo de Dios. Eso lo pueden leer en Romanos 8, 28 y lo conocen, el plan de Dios. A los que aman a Dios todo les ayuda bien. Lo bueno, lo malo, lo feo, Dios lo puede transformar en algo hermoso cuando entendemos para qué está allí, por qué está allí. Y está para lo que dice el versículo 29, para conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Por último, las tormentas que son causadas por otros, a veces con intención de hacer daño, aún haciendo todo bien nosotros. Habrá gente que siempre intentará, tristemente, hacer daño y causar tormentas en nuestra vida. Y no tengo tiempo para meterme en cada una de esas, pero sí quería que pudieran examinar un poquito y ver en cuál de esas estoy y que sientan y que sepan que pasaremos por todas esas tormentas que acaba de mencionar. Algunas tormentas se pueden evitar con decisiones sabias. Otras son simplemente inevitables. Pero en cualquiera de los 4 casos hay una verdad que nunca va a cambiar. Y es esta. El cristiano que está embarcado en la buena gracia de Dios siempre estará seguro y preparado
para un desenlace espiritual alentador. Aún en medio del naufragio, el que no conoce a Cristo, por supuesto, no tiene esa ancla. Pero los que conocemos a Jesús tenemos la gracia de Dios y podemos estar no solo seguros, sino estar preparados para esos momentos. Sin embargo, me encuentro cualquier cantidad de cristianos que ni están seguros ni están preparados para esos momentos. Y es porque quizás están tomando las decisiones incorrectas en su vida. Repito, el que no conoce a Jesucristo como Salvador personal, cuando vienen este tipo de tormentas a sus vidas, no tiene un ancla que lo mantenga y es llevado a donde quiera que lo quiera llevar esa tormenta o esos vientos. Confiar en la soberanía de Dios. Soberanía es que Dios tiene el control. No significa que dejaremos de sentir peso del sufrimiento, el abandono de un amigo o la oscuridad del momento. No significa eso. Más bien significa que hay un lugar de quietud en el centro de la voluntad de Dios, como el ojo físico en el huracán, donde todo alrededor se sacude, pero el centro permanece siempre en calma. Cuando mi vida está girando alrededor de Cristo, alrededor de Dios, alrededor de su palabra, siempre habrá quietud y calma en medio de las tormentas. Porque desde ese lugar el cristiano no solo puede alabar a Dios en medio de la tormenta, también puede convertirse en ayuda para otras víctimas de la misma tormenta, con mansedumbre, con humildad, con amor, con comprensión, con empatía. Entonces tenemos que hacernos preguntas en nuestra vida. Preguntas como estas que les pongo allí. Una pregunta para detenerte el día de hoy a pensar. Y es esta. ¿En cuál de estas 4 categorías está la tormenta que enfrentas hoy? Y puse allí, nómbrela con honestidad delante de Dios. ¿Cuál de esas 4 que mencioné estás tú? ¿Estás en la natural que cayó simplemente? ¿Estás en esa porque tus pecados te llevaron allí? ¿Entiendes que Dios permitió esa? ¿O quizás ha sido causada por otros? ¿En cuál de esas estás en este momento enfrentando? Creo que es importante que contestemos esta pregunta. Conocer la causa de la tormenta importa, pero lo que de verdad sostiene a un creyente en medio de ella no es entender el por qué, es saber quién está en la barca contigo. Vamos a ver esto en la vida de un hombre que enfrentó la tormenta más literal del Nuevo Testamento. Y este es Pablo. Pablo enfrentó una. En este caso Jesús es la calma en la tormenta de Pablo. Hechos 27, más que historia, es un espejo de cada ser humano que navega entre 2 eternidades. Entre 2 eternidades. La historia de cada ser humano navegando entre 2 eternidades. Bueno, ¿qué estoy tratando de decir? Que a veces el mar de nuestra vida está tranquilo. El viento está soplando suave, el sol está brillando. Y si ese es tu momento ahora, disfrútalo. Pero a veces el cielo se va a oscurecer de repente sin que te des cuenta y nos encontraremos en medio de una tormenta que no pedimos estar. Aquí está Pablo, prisionero rumbo a Roma para ser juzgado ante el César. Él no causó la tormenta. De hecho, advirtió al capitán que no zarpara. Su consejo fue ignorado y la tripulación entera, terminó en una situación que parecía sin salida. Esto fue lo que sucedió realmente. Y miren lo que dice la Escritura. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Wow. Fíjense en la frase, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Ahora, importante este detalle, no es Pablo hablando de su propia desesperanza.
Es Lucas, el escritor de Hechos, describiendo el estado de ánimo de toda la tripulación. Solo imagínense, 14 días en el mar sin ver el sol ni las estrellas. Y para los que saben un poquito, los marineros seguían a través de las estrellas. No había manera de orientarse sin saber si vivirían o no, o a dónde irían, porque no tenían cómo hacerlo. Y en medio de esa desesperación colectiva, Pablo, bajo la guía del Espíritu Santo, permanece tranquilo. No porque sea más valiente que los demás por naturaleza, sino porque ya sabe que sus pecados fueron lavados y porque Dios ya le había revelado que comparecería ante el César. En otras palabras, sí o sí, Pablo llegaría donde el César, a Roma. Su confianza, la confianza de Pablo no nace de las circunstancias, nace de la promesa de Dios. ¿Comprendes eso? En medio de la tormenta, lo que sostuvo a Pablo era la promesa de Dios. Es la lección para ti y para mí. Las promesas de Dios es lo que nos va a sostener en medio de las tormentas. Mira, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. ¡Wow! ¿Cómo necesitamos en nuestra vida un hombre de Dios, una mujer de Dios que nos recuerde qué dice la Biblia? ¿Qué promesas el Señor me ha dado para pasar por en medio de la tormenta, para volar por encima de las tormentas? Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Y noten esto, este detalle me encanta, porque el que estaba confiando en Dios era uno solo. Pero la confianza y la paz de ese hombre pasaría a todos los demás. En medio de las tormentas lo que se necesita es alguien que esté firme en su fe, que esté bien paradito en lo que dice la Biblia. ¿Qué dice Dios en medio de todo esto? Bueno, ¿y cuál es el final de la historia? El barco se perdió, la carga se perdió, pero ni una sola vida se perdió. Y Pablo testificó en Roma exactamente como Dios le había dicho. Mira, otros pueden provocar la tormenta, pero solo Dios puede garantizar en qué va a terminar. Solo Dios puede garantizar su desenlace. Sí, habrá personas a nuestro alrededor que causarán tormentas, por supuesto, y eso será todo el tiempo. Y espero que no estés pensando desde ahora ya en esos que tú piensas que han causado tormentas en tu vida. Lo importante del caso no es quién la causó o quién la causa. Lo importante del caso es que solo Dios va a garantizarte en qué va a terminar eso. Quizás alguien más provocó la tormenta en la que estás el día de hoy. Una traición, una injusticia, una decisión ajena que te arrastró, una crítica que te dolió, comentarios que salieron ahí que no eran de edificación, no eran de bendición y simplemente te echó para atrás, te hirieron espiritualmente o quizás emocionalmente y estás en esa tormenta. Te pregunto, ¿te ha dado Dios una palabra en medio de esa tormenta? ¿Te ha dado Dios una promesa, o sea, algo de la Biblia en medio de esa tormenta? ¿Te ha mostrado con claridad alguna promesa de las Escrituras leída en su contexto, en consonancia con su voluntad, en armonía con la voluntad de Él? El problema del creyente de hoy es que en medio de las tormentas no está buscando a Dios. Y solo busca a Dios en oración de una manera, voy a decir que mística y milagrosa, esperando que Dios haga algo, pero no está siendo sostenido de nada, hablando de las promesas de Dios. Y voy a recordarles el versículo del principio, Isaías 40:31. Los que esperan a Jehová, los que están esperando, hey, Señor, vas a hacer esto, porque tu palabra dice, el versículo dice, hey, miren, les va a dar nuevas fuerzas, van a volar como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Quiénes? Los que esperan a el Señor. Y eso es algo que no podemos perder de vista, sobre todo en un mundo como el que cada día estamos viviendo tú y yo.
Un mundo lleno de pecado, un mundo lleno de trampas, un mundo lleno de tentaciones, un mundo lleno de materialismo, un mundo lleno de pecado, un mundo lleno de gente caída como tú y como yo, que van a causar tormentas en nuestra vida. Nosotros mismos vamos a causar. Dios va a permitir tormentas en nuestra vida. Pero si no tenemos una palabra de Dios, si no tenemos una promesa de Dios para agarrarnos de allí, ¿de qué te está sosteniendo? ¿Qué te está sosteniendo en esa tormenta? Porque si es tu voluntad, si es tu corazón, de una vez te digo, tarde o temprano te vas a cansar, tarde o temprano vas a doblar las rodillas, tarde o temprano vas a tirar la toalla. Pero cuando estás aferrado a la palabra de Dios, eso es lo que te va a mantener para seguir adelante. Quizás a diferencia de Pablo, tu tormenta sí nació de tu propia desobediencia. Como le sucedió a Jonás, que terminó en el vientre de un gran pez por huir del llamado de Dios. Aún así, Dios usó esa tormenta y el pez para enseñarle a Jonás su paciencia y su misericordia. Porque bien pudo Dios, definitivamente, terminar con la vida de Jonás. Pero usó esa tormenta para que él mismo se diera cuenta que él estaba causando eso por su desobediencia. Y fue tan reconvenido por sí mismo que él mismo va y les dice a los que están ahí, esto es por mi culpa. Y simplemente lo tiran al mar. Y ahí lo estaba esperando ese gran pez. La misericordia y la paciencia de Dios. Aún en la tormenta Dios guardó la vida de Jonás. En su desobediencia Dios le muestra su misericordia y su paciencia. ¿Podrías ver tú lo mismo en tu vida? ¿Cuán misericordioso y cuán paciente ha sido Dios contigo en medio de la tormenta? Y que Dios la está usando para acercarte a Él y no para alejarte de Él. ¿Sí? O quizás simplemente estás en una tormenta de esto que sencillamente pasó. Sucedió, se vino, no lo esperaba y llegó. Tú no la causaste, nadie más te la causó y aún así llegó. Sea cual sea el origen, la promesa permanece. Dios te protegerá en ella, te enseñará a través de ella y te llevará por medio de ella hacia Él mismo. Porque eso es lo que quiere Dios, que ese aire caliente que está pasando allí debajo de tus alas te levante y te lleve a volar más alto para estar más cerca de Él y no para hacer lo que quizás muchos cristianos en su inmadurez, en su debilidad, en su carnalidad, en su pecado hacen, que es alejarse de Dios. Y cada vez que nos alejamos de Dios, la oscuridad nos rodea y no vemos claramente, no pensamos claramente, porque todo está oscuro. Lo hemos oscurecido con nuestras malas decisiones, con nuestros pecados, con nuestra carnalidad. Y lo peor de eso no es que solamente nos afectamos a nosotros, sino que afectamos a otras personas. Y en lugar de crecer en nuestra fe y hacer que otros crezcan en la fe, simplemente ni crecemos nosotros ni dejamos que otros crezcan y nos convertimos hasta en un obstáculo para que otros crezcan en su fe. Bueno, hay otro ejemplo en la Escritura muy, muy linda, que es el arca, una imagen de Cristo, nuestro refugio. Estamos seguros en cada tormenta dentro del arca de la gracia, porque el arca es Jesucristo. Nuestra arca es el Señor. Noten lo que dijo Jesús, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Bueno, estamos seguros que en cada tormenta dentro del arca de la gracia de Dios, que es en Cristo Jesús, estaremos tranquilos, estaremos seguros. Quienes crecimos en hogares cristianos, en este caso, pues no totalmente mi vida, parte de ella nada más. Desde niño, en este caso mío, desde joven, pero los que han crecido, como mis hijos, y muchos de ustedes, de sus hijos, crecieron escuchando la historia del arca de Noé. Sabemos que es verdadera, no simplemente porque la arqueología haya documentado relatos grandes del diluvio en todas las antiguas culturas, aunque así sea, sino porque esta es la palabra de Dios y porque Jesucristo mismo confirmó la historia. Acabamos de leerlo. Mas como en los días de Noé, Cristo mismo diciendo,
así será la venida del Hijo del Hombre. Jesús habla de los tiempos finales, comparando los días pecaminosos de Noé, que dice la Biblia en Génesis capítulo 6, que el mal era de continuo el pensamiento del hombre. Entonces era un continuo pensamiento hacia el mal, hacia el pecado, hacia los malos deseos, hacia la carnalidad. Y lastimosamente, para Noé, estaba en esos días viviendo con sus hijos en esos tremendos días. Y entonces Jesucristo pinta la historia acá hablando del regreso de su esposa, la iglesia, a este mundo. La historia del arca nos ayuda a entender el papel de Jesús en la tormenta suprema que ruge entre la muerte y la vida eterna. Lo que el arca nos enseña acerca del Señor Jesucristo. Número 1, el arca es segura. Estaba hecha de madera de ciprés que no se pudre, recubierta por dentro y por fuera con brea, con resina impermeable. El término hebreo traducido brea se traduce más de 70 veces en la Biblia como expiación. ¡Wow! Dios cubrió cada grieta para que ni una sola gota del juicio entrara, el agua. En Cristo, ni una sola gota de juicio puede entrar en la vida del hombre que ha sido cubierto con la sangre de Jesucristo. No solo es segura, sino que también es suficiente. Había espacio de sobra en el arca para todo lo que Dios quiso meter dentro. Así también hay lugar suficiente en la cruz para todo aquel que quiera venir a Jesucristo en busca de salvación. Pero no solo eso, estaba perfectamente formada. El arca no tenía proa ni popa. No había mano humana que pudiera dirigirla. Y muy importante esto. Estaba completamente bajo el control de Dios. Así entramos en Cristo. No por nuestra propia dirección, sino sepultados con Él y guiados enteramente por su soberanía. No solamente que eso, sino que estaba sellada por Dios. Dios mismo cerró la puerta del arca. Ninguna mano humana podía abrirla cuando Dios la cerró. Pero le dejó a Noé una ventana para mirar hacia arriba. Estamos en Cristo, sellados con su Espíritu Santo, y la única manera que miremos al cielo es a través de Él. Y para mirar a través de Cristo se necesita la palabra de Dios. Y por ende estábamos siendo sostenidos. Dentro del arca no tenía todo lo que Noé tenía todo lo que él y los suyos necesitaban para sobrevivir la travesía. Los que estamos en Cristo Jesús tenemos todo lo necesario para esta vida. Y la piedad, la santidad, la misericordia de Dios. Jesús no solo salva, Jesús también sostiene. Jesús también sostiene. Y es algo que tenemos que entender en nuestra vida. Mira lo que dice en Génesis capítulo 8, versículo 4. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Este séptimo mes corresponde, según el calendario de muchos estudiosos que calculan, a 3 días después de la fecha de la Pascua. 3 días después de la fecha de la Pascua. Bueno, la Pascua es cuando Cristo fue crucificado. El mismo periodo en que Jesús salió de la tumba y abrió las puertas de la salvación, del perdón de los pecados, para vida eterna, para una nueva vida a todo aquel que confiese que Jesucristo es el Señor y que confiese que solo Jesús puede salvarle y darle vida eterna, una nueva vida. Así que como el arca descansó sobre el monte después de atravesar las aguas del juicio, Jesús salió en resurrección después de haber tomado sobre sí en la cruz todo el agua del diluvio de la ira de Dios por mí y por ti. El arca no salvó a Noé de la tormenta. Esto tenemos que tenerlo muy en cuenta. El arca no salvó a Noé de la tormenta.
lo llevó a través de ella hacia el monte. Cristo hace lo mismo contigo y conmigo. Wow. Y entonces tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Se puede confiar en Dios en la tormenta? Porque nadie tuvo más motivo para esa pregunta, ni más necesidad urgente de respuesta que este gran hombre en la Biblia que es Job. Job. Y conocemos toda la historia de Job. La pregunta más importante en la vida del hombre no es, ¿existe Dios? Esa es, en realidad, una pregunta sencilla con una respuesta muy sencilla. Basta mirar la complejidad asombrosa del universo y a tu alrededor. Todo diseño requiere un diseñador. Y basta mirar hacia adentro el deseo intrínseco de adorar a alguien más grande, más sabio, más poderoso, más amoroso que uno mismo. Ese deseo fue puesto en ti por tu Creador, que quiere estar en relación contigo. No. Cuando estás en medio de la tormenta, desconcertado, perplejo, quebrantado, lo que realmente necesitas resolver no es si Dios existe, más bien es esto. ¿Se puede confiar en el Señor? ¿Puedes confiar en el Señor en medio de la tormenta? Nadie tuvo más motivo para hacer esta pregunta, ni más necesidad urgente de esta pregunta o de esta respuesta que Job. La Biblia nos dice lo siguiente. Y ahí lo tienen. Había un varón en la tierra de Uz llamado Job, y era este varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Se puede confiar en Dios en medio de la tormenta? Job había respondido fácilmente, mucho antes de su prueba, a la pregunta de la existencia de Dios. Job lo había amado y servido con todo su corazón. Voy a repetir eso. Si han leído Job en el capítulo 1, ya desde el capítulo 1, la Biblia nos dice que Dios era un varón justo, perfecto, en todos sus caminos. O sea, ya Job había respondido con su vida a quién amaba, en quién confiaba y a quién seguía, y en quién realmente confiaba. Lo había amado y lo estaba sirviendo con todo su corazón. Era, según cualquier estándar de su tiempo, un hombre próspero, espiritualmente, financieramente y socialmente. Pero el enemigo notó el amor y la integridad de Job y quiso probarlo. Voy a repetir eso. Satanás, el enemigo, notó el amor, la integridad de Job y quiso probarlo. Entonces Dios permite la prueba, porque Satanás se presenta delante de Dios y le habla acerca de Job, y Dios permite la prueba para que llegue a Job. Y permitió que el enemigo le quitara a Job absolutamente todo, su riqueza, sus hijos, su salud, todo excepto su vida. Y para hacerlo aún más doloroso, los más cercanos a Job, voy a repetir eso, los más cercanos a Job, sus 3 amigos e incluso su propia esposa, no fueron de ayuda en la hora de la calamidad. Sus amigos lo acusaron de haber provocado sus propias desgracias. Su esposa le dijo en su propio dolor que mejor maldijera a Dios y se muriera. Sin nadie a su lado y sin nada que esperar, Job hizo una de las declaraciones más asombrosas de toda la Escritura. En medio de la tormenta más feroz de su vida. Y se las puse acá a todos ustedes. He aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. No obstante, defenderé delante de Él mis caminos. Wow, y más adelante, todavía convencido de que la muerte podía ser inminente, Job va incluso más lejos. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro. Wow, qué declaración de fe de este hombre. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Dios está en medio de todo esto. Y aunque muera, sé que lo veré. Aunque esto me vaya a llevar a la tumba, sé que lo veré.
Así que Job no encontró todas las respuestas. Encontró algo mejor, hermanos. Encontró a Dios mismo. Y eso es lo que tú y yo tenemos que entender en nuestra vida. Todo lo que está pasando en nuestra vida es para que nos encontremos con Dios. Es para que conozcamos a Dios de manera personal. Es para que nos entreguemos a Él completamente en cuerpo, alma, espíritu. Es para que todo esté controlado por Dios. Es para que en medio de la tormenta no desmayemos, sino que volemos por encima de ella y nos acerquemos cada vez más al Dios que ha permitido eso, al Dios que está en medio de esa tormenta. Al Dios que a pesar de que las tormentas están allí, Él está por encima de esas tormentas y quiere que volemos con Él por encima de ellas. Sientes que te están zarandeando, que te están moviendo. Anhelas contemplar la realidad del amor y el poder de Dios en medio de las circunstancias o de las pérdidas en tu vida. Si así es, anímate con la historia de Job y da tú también un paso de fe. Mira hacia arriba. Y declara en medio de la tormenta, aunque Él me matare, seguiré esperando en Él. Aunque esto simplemente acabe conmigo, no importa, voy a seguir esperando en Él. Aunque el mundo esté en contra mía, yo voy a seguir caminando con Él. Aunque me critiquen, aunque esté todo el mundo en contra mía, yo voy a seguir esperando en Él. ¿Será que podremos vivir de esa manera? ¿Será que podamos tener una fe de ese tipo en nuestra vida? ¿Se puede confiar en Dios en el desierto, en el acierto y en la prueba? La respuesta de Job y a la respuesta de la Escritura, de la Biblia, es esta. Siempre será, sí se puede, si tú realmente quieres que así sea. Hermanos, confiar en Dios en medio de la tormenta no significa quedarse pasivo. Dios también nos ha dado herramientas concretas para resistir mientras la tormenta sopla. Y quiero que veamos cuáles son de una manera breve, porque necesitamos verlo. Y aquí lo tenemos. La armadura de Dios, en Efesios capítulo 6. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, contra las tormentas. ¿Cómo tengo que estar? Vestido de toda la armadura del Señor. Y es donde aquí fallamos la mayoría. No tenemos la armadura puesta y siempre perdemos o todo se oscurece y todo está mal porque literalmente estamos a la merced de los vientos. Porque nos hemos quitado la armadura o porque simplemente no la hemos puesto nunca o lo hemos hecho de manera superficial. Si queremos sobrevivir las tormentas de la vida, debemos recordar que el enemigo puede desear librar guerra contra nosotros en cualquier momento. A veces Dios ajusta nuestro rumbo para evitarnos una tormenta determinada. Ni tú ni yo nos imaginamos la cantidad de tormentas que Dios nos ha quitado de encima por su amor y por su misericordia. Pero otras veces Dios nos ordena prepararnos para la batalla porque viene la tormenta. Velad y orad, dice el Señor. Estar alertas. Miren, déjeme decirle esto que es algo quizás incómodo, pero necesario. Se está librando una guerra oscura, diabólica, mortal, irreal, entre la luz y la oscuridad. Y tienes que entenderlo. Entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. No podemos permitirnos ser ignorantes al respecto y no podemos ser neutrales. La Biblia dice que no debemos ignorar las maquinaciones del maligno. Esto es una guerra diaria. Aún en el sueño, desde que nos levantamos y hasta que nos acostamos, es una guerra espiritual en nuestra vida. Y por eso el Señor nos dice en su palabra, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo tormenta. Y habiendo acabado todo y pasando la tormenta, estar firmes.
Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¡Wow! Para que podáis estar firmes. Hace poco hubo una tormenta acá, tremendo, eran unos vientos huracanados. Y en un hogar me envían el video de toda la cerca que rodeaba parte del patio, o el patio. Solo quedó firme, todos los paneles de la cerca cayeron. Solo algo no cayó, la puerta. La puerta de la fence, de la cerca, quedó firme, a pesar de. Y todo el mundo se preguntaba, wow, quiere decir que esto está mejor enterrada en sus bases que los demás. No sé, puede ser que sí, pero quedó firme. Y es una ilustración para nuestras vidas. Porque Dios quiere que usted y yo aprendamos a estar firmes. Y aun cuando los vientos de la vida, los vientos de las circunstancias arrecien contra nosotros, terminar firmes. Y no dejarse ser llevados por la tormenta. Y Dios nos ha dado armas a todos. El cinturón de la verdad es la integridad del creyente. Funciona como el cinturón de cuero grueso que usa el levantador de pesas para sostener el centro de su fuerza. Con integridad intacta podemos resistir los vientos más fuertes de una tormenta importante. La coraza de justicia es la pureza del creyente. Cuando no dejamos pecados sin confesar ni sin arrepentirnos en nuestra vida, contamos con una protección sobre nuestro corazón. El enemigo siempre va a intentar romper esa coraza poco a poco, tentándonos a pensar que es un pecado pequeño. Pero cada pecado tolerado es una grieta más en la armadura de Dios y por lo tanto una indija, un espacio donde Satanás puede entrar. Los pies calzados con el evangelio de la paz es la estabilidad del creyente. Cuando tenemos paz para con Dios y entre nosotros en el cuerpo de Cristo, estamos mejor preparados para resistir lo que venga. La paz bíblica no es no es la resta de los problemas. Es la incorporación del poder de Dios para enfrentarlos. El escudo de la fe es la certeza del creyente frente a las flechas de duda que el enemigo dispara sin descanso. La fe firme desvía, de otro modo, nos heriría. El yelmo de la salvación es la cordura del creyente. Cuando una persona es salva, recupera por primera vez el sano juicio que el pecado le había robado. El yelmo protege la mente, renueva tu mente, dice Pablo. La espada del Espíritu es la palabra de Dios, la única arma ofensiva de la lista. Jesús mismo la usó en el desierto frente a la tentación de Satanás, respondiendo siempre con escrito está. Y Satanás huyó. No podemos darnos el lujo de dejar de estar usando esta arma. Déjenme ilustrárselo de esta manera con el hombre que está levantando pesas. Cualquiera que haya levantado pesas con seriedad sabe que el cinturón no es decorativo. Sin él, la espalda se compromete bajo la carga pesada con él. El centro de fuerza se mantiene firme y el levantador puede soportar mucho más peso del que podría sostener sin protección, sin ese cinturón. Así funciona la integridad en una tormenta. No evita el peso de la prueba, pero sostiene el centro mientras cargas el peso. La armadura nos prepara para resistir el ataque espiritual, pero hay otra dimensión de las tormentas que es igual de práctica. El peso que cargamos durante ellas nos hace quizás flaquear y fallar. No toda carga se carga o se debe cargar igual. ¿Sí? Y esto es importante. No podemos permitirnos ser ignorantes y no podemos ser neutrales. No podemos hacer eso. Y muchos hacen eso. Se vuelven ignorantes y se vuelven neutrales. Y no están en la lucha. Y perdón, hermanos, si los amo mucho, pero esta es la verdad. O estás en la barca o no estás.
Y si estás en la barca, habrá tormentas. Y en medio de las tormentas, la gracia de Dios y su misericordia te va a sostener. Tienes que equilibrar la carga en la tormenta. Cuando un barco es golpeado por una tormenta feroz, una de las primeras cosas que se hace es lanzar la carga pesada por la borda. Es una estrategia común. Pero hay ciertas cosas que la tripulación nunca puede desechar si quiere sobrevivir. Si vamos a soportar las tormentas de la vida, necesitamos discernir, entender qué cargas debemos llevar por nosotros y por otros y cuáles debemos dejar con sabiduría, dejar ir. Como las cargas que asumimos por otros. Si tienes hermanos o hermanas en Cristo atravesando tormentas porque se alejaron de la protección de Dios, cayendo en el pecado, puedes ayudar a aligerar su carga y acompañarlos hacia la restauración. La Escritura está llena de creyentes que flaquearon, que crearon y que cayeron en sus propias tormentas espirituales y fueron restaurados después. Pedro negó a Cristo 3 veces y Jesús mismo asumió esa carga y lo restauró personalmente junto al mar después de la resurrección. Eso lo puede encontrar en Juan capítulo 21. Jonás huyó de la responsabilidad que Dios le había dado y Dios usó 3 días en el vientre de ese gran pez para llevarlo de vuelta al camino. David sucumbió ante la lujuria y terminó cometiendo un asesinato. Dios envió al profeta Natán para confrontarlo con la verdad, con firmeza, pero sin destruirlo. Y David fue restaurado. Llevar la carga de otro no significa ser avergonzado, ignorarlo o exponer su pecado delante de los demás. Significa acompañar con honestidad, con amabilidad, con empatía, con amor, con humildad. De la misma manera que Natán confrontó a David con verdad, pero sin abandonarlo. Las cargas que solo nosotros podemos soportar. Aunque debemos ayudar a llevar las cargas de los demás, hay algunas cargas que cada uno de nosotros debe cargar por sí mismo. Arrepentirnos, ser salvos y seguir a Cristo en obediencia. Nadie puede hacer eso en nuestro lugar. Y Dios quiere que lo hagamos. Hay padres que darían su última gota de sangre si supieran arrepentirse del pecado de sus hijos en su lugar, si pudieran hacerlo. Pero no pueden. Cuando se trata de responder al llamado de Dios, cada persona debe cargar sus propias cargas. Las cargas que dejamos en las manos de Dios. Dice la Biblia, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Echa tu carga sobre el Señor y Él te va a sostener. Él te va a ayudar. No te dejará para siempre caído el Señor. El Salmo 55, 22. El rey David escribió estas palabras siendo ya un hombre mayor. Había aprendido que las cargas llegan a ser tanto a los altos como a los bajos, a los ricos como a los pobres, a los santos como a los pecadores, a los jóvenes como a los viejos. Había sido restaurado de tormentas propias y las tormentas que otros provocaron en su vida. Y sabía exactamente qué carga tenía que soltar. Pedro nos dice en 1 Pedro 5, 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre Cristo, porque Él tiene cuidado de vosotros. Estas son cargas frente a las cuales no podemos hacer nada por nuestra propia fuerza. El diagnóstico, con un pronóstico desfavorable. El hijo o la hija que se alejó y rompió el contacto. El dolor asfixiante después de perder a alguien que amamos. Debemos entregar estas cargas a Cristo y confiarle el desenlace. Por último, debemos inclinarnos ante Jesús y entregarle toda la carga de nuestro pecado, nuestra culpa, nuestra vergüenza. Él ya murió para quitárnosla. Solo anhela que abandonemos nuestros propios intentos de salvarnos de la tormenta definitiva. Una eternidad sin el amor, sin la paz, sin el gozo que únicamente se encuentra en una relación personal, íntima del creado con su creación. Del pecador con el Dios Santo. Te pregunto, de las cargas de hoy, ¿cuáles te corresponden llevar a ti? ¿Cuáles les corresponden a otro? ¿Y cuáles debes finalmente soltar en las manos de Dios? ¿Sabes? Si hay algo que Dios te llamó, es a esto. Dios no te llamó a sobrevivir la tormenta. Te llamó a volar sobre ella, apoyado en sus propias alas, en las alas de Él. Te pregunto, ¿de verdad se puede confiar en Dios en medio de las tormentas? Y yo sé que la respuesta de la mayoría es sí, pero ¿lo estás haciendo? La respuesta en la Escritura que nos dan una y otra vez es que sí.
en el naufragio de Pablo, en el arca de Noé, en el sufrimiento de Job, en la armadura. Ya tenemos puesta, que ya deberíamos tener puesta. En la carga podemos finalmente soltarla y estar firme y ser inquebrantables. La tormenta que enfrentas hoy no tiene la última palabra. La última palabra siempre la tiene Dios. Y Él no promete que nunca verás vientos fuertes. Promete que cuando lleguen esos vientos, tú puedes apoyarte en Él y ser como el águila. En lugar de ser arrastrado por la tormenta, puedes usarla para volar hacia Él. Promete que en el centro de su voluntad hay un lugar de quietud, de paz, aunque alrededor todo esté oscuro y se esté sacudiendo. Promete que Cristo es el arca que ya atravesó por ti las aguas del juicio más severo. El juicio de la cruz fue para quitarte de encima la condenación del infierno, pero para que eso venga a ser tuyo tendrías que confesarlo con tu boca y creerlo con tu corazón y confesar que Jesucristo es tu Salvador y poner tu vida y confiar con tu vida en Él. Y promete que al final, como Pablo, te llevará a tierra firme. No te llamó a sobrevivir la tormenta, te llamó a volar sobre ella apoyado en sus propias alas. Si hoy estás en medio de una tormenta, cualquiera de las 4 categorías que vimos al principio, quiero invitarte a hacer lo que hizo Pablo. Confiar en Dios, no porque la circunstancia haya cambiado, sino porque la promesa de Dios nunca ha cambiado. Porque Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Quiero invitarte a hacer lo que hizo Job. Declara tu confianza en Dios incluso antes de tener todas las respuestas. No entiendo todo, pero yo sé quién tiene todas las respuestas. Y quiero invitarte a hacer lo que hizo Noé. Entrar en el arca, que es Cristo, y dejar que Él sea el que gobierne el rumbo de tu vida. Hoy hay un momento de decisión. Hoy decido entregar mi tormenta a aquel que gobierna el viento y las olas y confiar en que Él me lleva a través de ella hacia Él mismo. Y ojalá que esta palabra te pueda animar el día de hoy. Al salir de aquí, te vayas pensando en ese gran Dios, en su gracia, en su misericordia, en su paciencia, y que reflexiones en dónde estoy en mi vida realmente. ¿Confío en Dios? ¿Realmente confío como digo que confío? Porque si no es así, llegaste el día correcto. Las aguas están calmas, no hay vientos en tu vida. Prepárate, porque la tormenta, tarde o temprano, va a llegar. ¿Tienes la armadura de Dios puesta? Porque es la única manera de estar preparados para esos momentos. Así que les animo para que reflexionando tomemos una decisión hoy y entregue esas tormentas al Señor. ¿Hasta cuándo vas a seguir siendo aplastado por ellas en lugar de subir con ellas hacia la presencia de un Dios mucho más íntimo, mucho más personal del que conoces hoy? Y si no tienes a Jesucristo como tu Salvador el día de hoy, Cristo te está ofreciendo hoy la salvación que solamente hay en Él. Vamos a dejar de desobedecer al Señor y vamos a empezar a hacer lo que Él dice, como Él dice. Vamos a dejar de darle vueltas a los asuntos y hacerle algunas curvas para seguir haciendo lo que nos gusta y lo que queremos y empezar a hacer lo que Dios dice, cuando Él dice y como Él dice, y evitarnos dolores innecesarios y dejar de causarnos a nosotros mismos tormentas y confiar en Él. Que Dios me los bendiga. Les amo mucho. Les dejo con el grupo para que ahora oremos y le entreguemos al Señor nuestras tormentas. Y si estás aquí sin Jesús, que le entregues tu vida a aquel que sufrió la tormenta del juicio eterno por ti, para que tú no lo tuvieras que sufrir. Les amo, un abrazo, Dios les bendiga. Chao, mis hermanos.